Luego de haber dicho estas cosas, Jesús salió con sus discípulos hacia el otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, y entró en él con sus discípulos. También Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas tomó una compañía de soldados y algunos alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. Y fue allí con linternas, antorchas y armas. Pero Jesús, que sabía todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les preguntó: ¿a quién buscan? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y con ellos estaba también Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo: yo soy, ellos retrocedieron y cayeron por tierra. Él volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: ya les he dicho que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto para que se cumpliera lo que había dicho: de los que me diste, no perdí a ninguno. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió con ella al siervo del sumo sacerdote, que se llamaba Malco, y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús le dijo a Pedro: regresa la espada a su vaina. ¿Acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos aprendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, porque ese año era sumo sacerdote. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era conveniente que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mientras que Pedro se quedó afuera a la entrada. Pero salió el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, le habló a la portera e hizo que Pedro entrara. Entonces la portera le dijo a Pedro: ¿acaso no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Y él dijo: no lo soy. Los siervos y los alguaciles, que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, estaban de pie, y le dijeron: ¿acaso no eres tú uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿que no te vi yo en el huerto con él? Pedro lo negó otra vez. Y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces Pilato salió a preguntarles: ¿de qué acusan a este hombre? Ellos le dijeron: si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pero Pilato les dijo: llévenselo ustedes y júzguenlo de acuerdo con su ley.
Y los judíos le dijeron: «A nosotros no se nos permite dar muerte a nadie». Esto para que se cumpliera la palabra que Jesús había dicho y en la que daba a entender de qué muerte iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio. Llamó entonces a Jesús y le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús le respondió: «¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí?». Pilato le respondió: «¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho?». Respondió Jesús: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí». Le dijo entonces Pilato: «¿Así que tú eres rey?». Respondió Jesús: «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz». Le dijo Pilato: «¿Y qué es la verdad?». Y dicho esto, salió otra vez a decirles a los judíos: «Yo no hallo en él ningún delito. Pero ustedes tienen la costumbre de que les suelte un preso en la Pascua. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos?». Todos ellos gritaron de nuevo y dijeron: «¡No sueltes a este! ¡Suelta a Barrabás!». Y Barrabás era un ladrón. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas. Se la pusieron sobre la cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: «¡Salve, rey de los judíos!». Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: «Miren, lo he traído aquí afuera ante ustedes, para que entiendan que no hallo en él ningún delito». Jesús salió portando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: «Aquí está el hombre». Cuando los principales sacerdotes y los alguaciles lo vieron, a gritos dijeron: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pero Pilato les dijo: «Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, porque yo no hallo en él ningún delito». Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, éste debe morir porque así mismo se hizo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio. Y le dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le respondió. Entonces le dijo Pilato: «¿A mí no me respondes? ¿Acaso no sabes que tengo autoridad para dejarte en libertad y que también tengo autoridad para crucificarte?». Jesús le respondió: «No tendrías sobre mí ninguna autoridad si no te fuera dada de arriba. Por eso mayor pecado ha cometido el que me ha entregado a ti». A partir de entonces, Pilato procuraba ponerlo en libertad. Pero los judíos gritaban y decían: «Si dejas libre a este, no eres amigo del César. Todo el que a sí mismo se hace rey se opone al César». Al oír esto, Pilato llevó a Jesús afuera y se sentó en el tribunal, en el lugar conocido como el Enlosado, que en hebreo es Gabata. Eran casi las 12 del día de la preparación de la Pascua. Allí les dijo a los judíos: «Aquí está el rey de ustedes». Pero ellos gritaron: «¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «¿Y he de crucificar al rey de ustedes?». Pero los principales sacerdotes respondieron: «No tenemos más rey que el César». Entonces Pilato se lo entregó a ellos.
para que lo crucificaran. Y ellos tomaron a Jesús y se lo llevaron. Con su cruz a cuestas, Jesús salió al llamado lugar de la calavera, que en hebreo es Gólgota. Y allí lo crucificaron. Junto a él crucificaron también a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban, y mientras meneaban la cabeza decían: «Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz». Del mismo modo, también se burlaban de él los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos. Decían: «Salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ya que él confió en Dios, pues que Dios lo libre ahora si lo quiere. Porque él ha dicho: soy hijo de Dios». Y también lo insultaban los ladrones que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz. Decía: «Elí, Elí, lema sabactani». Es decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: «Está llamando a Elías». Al instante, uno de ellos corrió y tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Los otros decían: «Deja, veamos si Elías viene a librarlo». Pero Jesús, después de clamar nuevamente a gran voz, entregó el Espíritu. En ese momento, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que ya habían muerto volvieron a vivir. Después de la resurrección de Jesús, estos salieron de sus sepulcros y fueron a la santa ciudad, donde se aparecieron a muchos. Al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús se llenaron de miedo y dijeron: «En verdad, este era hijo de Dios». Muchas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo, estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, un hombre rico de Arimatea que se llamaba José y que también había sido discípulo de Jesús, fue a hablar con Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Y Pilato ordenó que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo,
que había sido cavado en una peña. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue.